Muy grato saludarles, estimados amigos. Nos hemos demorado un día en salir porque había un rum rum de un nuevo acuerdo ministerial con respecto a la situación laboral. Claro está que el tema de los apagones, la contracción económica, va derivando en temas laborales. Ya salió el acuerdo, lo han llamado pico y placa. Vamos a ver si funciona tan bien o tan mal como el pico y placa de Quito. Ese creo que es el tema. Y si bien este fue un acuerdo propuesto por la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, hemos llamado a un buen amigo, Diego Vivero, dueño de una cadena de pizzerías, es director ejecutivo de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, director y vocero de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha, consultor y académico, para que nos cuente qué opina, qué tanto le sirve, qué tanto no le sirve, porque no nos olvidemos que el pico y placa, para poner contexto, plantea dos jornadas laborales que las define el gobierno y uno acuerda con los trabajadores de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a jueves la una y de jueves a domingo la otra. Diego, un gusto tenerte aquí poniendo las barbas en remojo. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Sí, realmente, ¿qué te puedo decir? Hablando del sector turístico y al que me pertenezco, no nos resulta desde ningún punto de vista un tema que podamos de alguna forma aprovecharlo. Somos una actividad que trabajamos de lunes a domingo y que quizás esos horarios justamente son los horarios en los que menos trabajamos, porque a partir de las 5 de la tarde es cuando en teoría se prende nuestras calderas, se puede decir, se prenden nuestras cocinas hacia una noche, más bien es la que más nos preocupa, a la que más ha afectado la crisis que actualmente vivimos y demás. Entonces, creo que es una decisión que ha tomado el gobierno más enfocada en la industria, incluso más que en el propio comercio, y creo que se quedó en la placa, se olvidó del pico de lo que hoy en la KPI, es decir, que pico y placa representaba porque tenía dos componentes, el uno era efectivamente este horario continuo, ¿no es cierto? Pero el otro era también el desconexión del 50% en un momento y el del otro 50% en el otro momento, que es lo que ya veníamos oyendo desde hace unos 2 meses, me parece, un poco menos quizás de parte de la KPI. Entonces, creo que la medicina no está entregada en su totalidad y cuando no está entregada en su totalidad vamos a gastar en pastillas, pero no nos vamos a curar. Un poco sería mi lectura en general, insistiendo en que nuestro sector en realidad poco o nada aprovecha o aprovechará porque nosotros ya de alguna forma tenemos resueltos los temas de los horarios continuos, especialmente hay que decirlo en el ámbito de hotelería en la Amazonía, en sectores recónditos del país que existe y que tienen que evidentemente hacer horarios continuos para poder salir un tiempo fuera de los hoteles y volver a los hoteles en esos horarios continuos. Perfecto. A ver, yo sí, a mí me ha quedado mucha duda porque, claro, este horario no es un horario flexible. El gobierno te Ujú. determina dentro de qué horarios puedes acordar. Entonces, mayor acuerdo no hay, porque yo recuerdo en el 2016 que se aprobó la ley, se la conoció como la ley del seguro laboral. En esa ley del seguro laboral ya se planteaban modalidades contractuales de 4 días hasta 10 horas diarias o inclusive con una serie de condicionantes poder reducir la jornada laboral para empresas que estaban complicadas. O sea, ya esto no es un tema nuevo, esto es un tema viejo, pero no recuerdo que en ningún momento, allá para el 2016, ya van a ser 8 años atrás, hayamos llegado a un punto en el cual determinemos cuál es el horario que el gobierno decide que le convienen a las industrias, porque al final del día, tu caso, por ejemplo, probablemente de 7 a 5 no sea tan atractivo para el tema de restaurantes, sino tal vez de 11 a 10 de la noche, no sé, porque se ajustan más a un horario de esparcimiento, de donde la gente sale a buscar un momento de fuera de oficina. Y los horarios están evidentemente horarios de oficina, arrancando un poco más temprano y terminando un poco más tarde.
Sí, claro, o sea, nosotros, como yo suelo decir, trabajamos en tiempo real. Nosotros no podemos producir desayunos a las 12 de la noche. O sea, eso es clarísimo. No importa en qué momento cambies los horarios o lo que sea, nosotros servimos almuerzos a la hora del almuerzo, cenas a la hora de la cena, cócteles a la hora que la gente sale en un horario lúdico, after office, como se suele llamar y demás. Entonces, evidentemente, el real beneficio que nosotros debimos haber tenido y que lamentablemente a través de una consulta popular solo se ratificó el desconocimiento y mediocridad que existe en el entendimiento de lo que es el contrato por horas, era un contrato por horas, es decir, que permitan que determinados sectores, especialmente el turístico, pueda distribuir los horarios en aquellos momentos pico y potencialmente incluso las horas base tenerlas con menos personal o incluso cerrar los negocios. Entonces nosotros trabajamos, es una actividad, tú sabes, tú estás también en la actividad agrícola, que no, uno no puede darse el lujo de generar horarios de producción distintos de acuerdo a lo que haya cortes o si hay un toque de queda o si lo que sea. Nosotros tenemos horarios que hacer. Hoy le oía a una persona, no me acuerdo ahorita de uno de los gremios, que decía algo muy cierto. Ah, entonces ahora en la ganadería las vaquitas van a poder de lunes a jueves dar leche de 7 a 5 y luego aguantarse una semana más y volver el día, el próximo lunes a dar leche, porque es a la hora que vamos a tener luz. O sea, el mundo ha cambiado demasiado, ya no es un mundo de oficinas, ya no es un mundo que funciona de 7 a 5, es un mundo que funciona 24/7 y creo que lo que debió haber hecho en determinado momento el gobierno es tener, y tú sabes muy bien eso, el valor político, tener la decisión política de hacer un cambio estructural de lo que es nuestro código de trabajo y modernizarlo. Y en eso no estaríamos discutiendo de esto, no estaríamos hablando de, bueno, ya, quiero hacerlo. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el sistema único de trabajadores en el SUT para poder tener la autorización, que me den la autorización? Te aseguro que todo ese trámite va a tomar lo que potencialmente tome la resolución de la crisis eléctrica. Es O decir, sea, si eso más les llenan de todos estos componentes de tramitología para poder tomar una decisión que es emergente, evidentemente la gente se va a desgastar y no va a querer arriesgarse a que el día de mañana un empleado asuma que esto es un despido o que es una explotación laboral o lo que sea, y finalmente volveremos a cero y esto será más que nada un saludo a la bandera para decir que algo se hizo en lo laboral dada la crisis que nos han generado. uy, me vienen a la mente esas palabras, queremos que todo cambie para que todo quede igual, o que la rigidez Exactamente. laboral se la mantiene. Yo rescato algo que es muy válido dentro del acuerdo. Y yo creo que la relación laboral debe sustentarse en esas tres palabritas, a- perdón, cuatro. Acuerdo entre las partes. Eso es lo Ujú. que debería funcionar una relación laboral sana. ¿Por qué? Porque la actividad de restaurantes, la actividad de una cafetería no necesariamente aplica las mismas condiciones. La actividad de un comedor donde tienes desayunos y almuerzos, pero ya no tienes cenas, que sí, que no sucede. Los ¿Aló? otros, el restaurante más le conocemos como para almuerzo y cena. Ahí vemos un Rodrigo, tema que no, que no está claro. sabes que Al, se me bloqueó, no sé qué pasó, pero se frició y no te escuché. A ver, lo que te decía Disculpa. es que tú tienes los comedores donde tú tienes desayunos, por ejemplo, los desayunos y almuerzos, que ya no te sirven una cena. Tienes los restaurantes, que ya los conocemos como una categoría superior, que ya estás en los almuerzos y las cenas. Obviamente el sector hotelero trabaja 24/7, ese es otro cantar. Y como tú has mencionado, y si bien lo mencionó me parece que fue en las noticias de hoy que pasaron, de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, a los animales tú no les pones horario, pues, porque tendríamos que ponerle un horario para que produzca leche, pero para poder parar definitivamente, y si tienes sistemas muy tecnificados que requieren de energía eléctrica, tendrías que o tenerla, ser autogenerador de energía o directamente plantearles que así como les propones que no den leche de jueves a domingo, pues tampoco coman o tampoco tengan agua como le pasa a los cultivos cuando no tienen riego.
Entonces, este tipo de situaciones yo las entiendo que hay que defender el derecho de los trabajadores, queremos de que no haya despidos. La misma ministra del Trabajo hace semanas atrás decía que es mucho más caro despedir a un trabajador que comprar un generador. Entonces, como que te decía, no se queje tanto y compre el generador, pero resulta que aunque no tengan IVA y que hace rato que no tienen aranceles, no hay generadores a ningún precio, ni caros ni baratos, ni para Sí, o alquiler sea, ni para regalo. Entonces, la situación es mucho sí, más compleja. Pero ahí sí, o viene sea, yo mi estoy de pregunta. acuerdo en el sentido. Claro, yo estoy de Es, acuerdo en el sentido de que definitivamente nosotros como empresarios tenemos que hacer todo lo posible por sostener los puestos de trabajo, porque finalmente, si no lo hacemos, nosotros mismos seremos los perjudicados. La gente que sale al desempleo finalmente no tiene recursos para consumir y al no tener recursos para consumir se genera un círculo vicioso terrible. Pero también hay mucha gente que sale al desempleo, coopta a la delincuencia, en fin. Es decir, creo que todos lo tenemos claro, pero el bien general está por encima del bien personal, en el sentido de que en muchos casos nosotros tenemos que prescindir del personal justamente para poder preservar el trabajo de la gran mayoría. Entonces, la situación como se nos ha puesto en este momento a nosotros determina que tengamos que aligerar el peso de nuestros compromisos. Y ahí es lo que muchos, al menos en nuestro sector, están haciendo. Más allá de ver el tema que estamos hablando de qué garantías, qué pueden aprovechar de este nuevo, de esto que nos está brindando el gobierno, la gente no está pensando en eso, está pensando en cómo reducir horas de trabajo inútiles, si se quiere llamar así, en cómo recuperar la inversión en aquellas plantas que pusieron y en nuestro caso también en cómo ambientar muchas veces los restaurantes para que la gente no pierda el interés de salir, de divertirse y demás, porque esto ha sido una tormenta que viene ya desde hace rato, ¿no? El hecho de que la gente no sale las noches no es solo por la falta de luz, esto viene desde épocas de pandemia, ha cambiado la cultura y esto no ayuda. Lo que está pasando ahorita no nos ayuda absolutamente en nada. Entonces, insisto, yo no sé si el problema realmente es que cambiemos los horarios o lo que sea. El problema es ahorita un problema de demanda. Es decir, la gente no demanda productos. Entonces, evidentemente, esto sencillamente no nos sirve porque no necesitamos dar mejores horas o más horas a nuestros empleados. Lo que necesitamos es consumo. Y eso es lo que el gobierno no vemos que hace absolutamente nada para mejorar esas condiciones. Ahora nos está dando 4 días del famoso 8% del IVA, cuando nosotros creemos que no debió habernos dado menos de 3 años seguidos, como a la construcción de un IVA diferenciado, por ejemplo. Eso sí incentivaría el consumo y eso sí determinaría también que el sector local, es decir, que el turismo local se mueva, porque hemos dado tan malos mensajes a nivel mundial de qué está pasando en Ecuador, que definitivamente si nos la jugamos por el turismo internacional nos va a tomar mucho más tiempo. Hay que hacerlo y lo están haciendo, pero definitivamente creo que hay que privilegiar el consumo para de ahí entonces comenzar a hablar de medidas para incentivar mayor empleo. Pero primero que haya consumo, no es al revés. No tengo primero empleados para ver que la gente me consuma. Primero tengo consumo que hace que yo demande fuerza laboral para tener. Creo que por ahí es la equivocación del gobierno. por qué ese concepto tan pequeñito es tan complejo de explicar? O sea, la gente cree que uno se monta una empresa, hablemos de estas SAS, las unipersonales, y que automáticamente contrató una plana de 30 personas porque la plata va a llegar a borbotones. Y eso no funciona así. De hecho, quienes hacemos empresa, quienes tratamos de, a pesar de todas las normativas, sostener empresas, son temas muy complejos. Más bien lo que necesitamos, y regreso al acuerdo entre las partes, tal vez es un código, y creo que esto se ha debatido mucho los últimos años, ya no vemos los índices de competitividad que estábamos acostumbrados a revisar hace algunos años atrás también, pero uno de los tres primeros problemas que ha tenido el Ecuador, más de 10 años, es sobre regulaciones laborales. Y esta rigidez de lo laboral ya la vivimos y lo mencioné. ¿Y por qué para mí es tan importante mencionar que esto se trató en el 2016? En el 16 no había pandemia.
estábamos en un periodo del Ecuador sin apagones, porque los apagones los tenemos 40 años, pero a veces nos olvidamos. Y ya se trató el tema de reducción de personal. Ya se trataron estos temas. En el 19 se llegaron a un sinnúmero de acuerdos para buscar flexibilizar la relación laboral, reconociendo lo que tú has dicho. Las nuevas realidades mundiales son distintas. El mundo ha cambiado. Y yo lo menciono en varias ocasiones. Había una lámina que se presentó para la reforma salarial del 18, si no me falla la memoria. Deloitte había sacado sacaba anualmente el cuadro de cuánto debería moverse el salario. Esa parte pasabas, era la mitad de la presentación, y la segunda mitad de la presentación trataba las 15 actividades económicas que hace 15 años no existían, o sea, ni siquiera existían. Esto hablo del 18, puedo estar equivocado, 18, 19. Vino la pandemia nos encerró a la fuerza, nos obligó a repensarnos en muchas actividades, inclusive actividades sociales. Tenías reuniones de familia vía Zoom, donde la gente hasta se tomaban los tragos, se tomaban las cervezas vía Zoom. No lo probé nunca, me parece que la relación interpersonal es más importante. Pero Totalmente. terminó la pandemia y es como que hubiéramos regresado al 2019 sin haber aprendido absolutamente nada de lo que fue 20, 21 y 22. Y ahorita estamos aplicando normas que estaban planteadas desde el año 16 y seguimos discutiendo cómo aplicarlas. Y les ponemos rígidas. A las normas flexibles les hacemos rígidas. Si tú el día de mañana tienes la varita mágica, ¿cómo te gustaría el código laboral? Sin, olvídate, no tienes asamblea, no tienes nada, no tienes ministerio, tienes tú la decisión absoluta. Bueno, lo que tú dices, o sea, yo creo que el acuerdo entre las partes es muy importante porque hay tal diversidad ahorita de negocios y de formas de trabajo. Creo que cuando se hizo el Código de Trabajo ni siquiera ni de lejos se esperaba que haya el teletrabajo, por ejemplo, o el trabajo virtual o una serie de cuestiones. Yo creo que las condiciones es entre empleador y empleado y evidentemente nosotros siempre seremos los perjudicados. Siempre el empleador será el visto como de quien hay que protegerse, pero lamentablemente hemos llegado a tal punto de dar derechos a los trabajadores que finalmente el que termina siendo en muchos casos el que está en debilidad en esta relación es justamente el empleador. Mira, te escuchaba hablar y me ponía a pensar que hay mucho funcionario público, político y demás que piensa que los empresarios nos ponemos los negocios para generar empleo. O sea, que nosotros cogemos un día y decimos, me quiero poner un negocio porque quiero generar empleo. Los empresarios ponemos negocios para satisfacer una necesidad y diferenciándonos poder hacer crecer ese mercado y automáticamente comenzar a generar empleo para que haya consumo y así siga creciendo. Por eso es que tienen la tara muchas veces todas estas actividades públicas para generar empleo, de pensar que una de las mejores formas de generar empleo es beneficiando o dando recursos a los emprendedores, a los que recién van a salir. Y chicos, muchachos, a veces adultos mayores y lo que sea, comienzan a hacer negocios sin planes. O sea, sin un plan de negocio, sin un concepto, sin nada, porque sencillamente lo que interesa a quien le entrega los recursos, que en este caso es el papá Estado, es generar empleo, que le justifique la generación de empleo. Y cada vez quienes hemos mostrado durante décadas que hemos sido empresarios, que hemos cuidado los recursos, que hemos sido buenos pagadores, que trabajamos en colaboración y demás, somos relegados al hecho de ser empresarios. Ustedes no necesitan. Entonces, de ahí parte todo el problema. Cuando piensan que los empresarios estamos para generar empleo, nosotros estamos para generar rentabilidad, objetivos corporativos y por hacerlo se genera empleo. Es una consecuencia, no es una meta generar empleo, por más de que queramos ser románticos y decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado de lo que tú hablabas, voy a traer a colación lo que decías tú de que en la pandemia estuvimos encerrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y me ponía a pensar ahorita, incluso en el tema que ahorita nos pone a conversar.
¿Qué es lo que sucede cuando la gente deja de salir 3 días a la semana porque trabaja los otros 4? Potencialmente nuestros restaurantes se van a ver afectados. Cuando hubo la pandemia, yo siempre digo esto y a veces lo comparo con un dicho que tenía un tío mío que era, no lo mató la bala, sino la velocidad con la que venía. ¿Ya? A nosotros como negocios no nos mató la pandemia, sino las medidas que se tomaron por la pandemia. Entre otras, por ejemplo, el teletrabajo y el toque de queda, porque la gente no podía salir y evidentemente todos estábamos encerrados y evidentemente esto perjudicó para que la gente no vaya a los restaurantes, pero era una condición de salud que no sabemos y nunca sabremos si realmente fue gracias a lo cual no murió más gente, pero es lo que se tomó y es lo que se hizo. No es posible pensar que una de las medidas del gobierno en este momento para combatir la crisis energética sea el teletrabajo. O sea, no tiene sentido. Si tú Sí. fueras funcionario público, Rodrigo, yo fuera funcionario público y ahorita no tuviéramos luz aquí, tú trabajarías. Te da lo mismo no tener luz en tu casa que no tener luz en el Ministerio de Finanzas, si fuera ese el caso. Entonces es absurdo. Sin embargo, lo que ha logrado es que hay una baja total en el tráfico de gente que iba a nuestros restaurantes. Entonces, siempre, o sea, siempre va a haber alguien perjudicado, eso estamos claros, ¿ya? Pero no ahondemos más el problema. Ya no solamente es el hecho de que no tenemos luz, hay gente que no tiene para comprar plantas, se les dañan las cosas, en la costa es más duro o lo que sea, sino que no, de los pocos clientes que había ahora hay menos, porque todo el sector público se le mandó a la casa porque es una solución para una crisis energética que esté en la casa Y, y que no esté en una oficina que quizás tiene planta. Entonces, insisto, la ley que estamos discutiendo, yo creo que es una mera saludo a la bandera, mientras hay temas que podrían haberse resuelto con mucho más tiempo, como haber traído plantas, como tú decías, con mucho más tiempo de habernos, como nosotros en abril nos reunimos con la empresa eléctrica Quito, habernos explicado, capacitado sobre qué soluciones podemos tener, por ejemplo, para mantener los fríos o para mantener el internet en un restaurante o lo que sea. Ahorita no hay ni baterías, no hay plantas, no hay absolutamente nada, pero hay una ley para que puedan trabajar nuestros empleados 10 días, 10 horas en 4 días seguidos. Yo con eso realmente te digo y te digo como sector, no hago nada, no hago nada y por el contrario, ahora me preocupa que vamos a tener un día viernes, posiblemente a la gente en sus casas, en vez de estar dinamizando la ciudad, saliendo y consumiendo, si es que alguien asume la ley como algo que lo va a realizar dentro de sus oficinas y o fábricas. a ver, yo quiero mencionar dos cosas. Lo que tú has dicho, esta ley parecería que es un paracetamol para curar el cáncer. O sea, un Ujú. paliativo que te dan para que te vayas contento y que están conscientes que no sirve para nada. Eh, el otro aspecto yo creo que es importante, y esto es un mensaje para todos quienes nos están escuchando. Cuando Diego nos habla de generar rentabilidad, los negocios se sostienen y sobreviven porque generan rentabilidad. Y curiosamente, lo interesante es que el Estado sobrevive porque los negocios generan rentabilidad, porque el Estado no genera utilidades, el Estado no genera rentas, el Estado recauda rentas. Entonces, el Estado lo que necesita es negocios dinámicos, negocios crecientes, negocios que generen utilidades, donde la primera parte de la utilidad se va el 15% a los trabajadores que están en la empresa y en la otra parte, dependiendo las condiciones tributarias, si es persona natural la que genera, si es de empresa, se va para el servicio de rentas internas, de donde se deberían comprar generadores, dar mantenimiento a las plantas y cosas por el estilo. Pero tú has mencionado algo más también que yo también quiero recabar. Esto ya lo conocíamos, no ahora, esto lo conocíamos hace un par de años. Ya el gobierno anterior nos habló de que esto se venía y que había que eh, dar un buen mantenimiento al parque termoeléctrico. Este gobierno lo paró y reinició los contratos para el mantenimiento. En abril ya nos mandaron 2 días de vacaciones a la casa. Recordarás, justo antes de la consulta popular nos dijeron 2 días de vacaciones obligadas a la casa más los 2 días del fin de semana. Si esa medida en ese momento ya dio resultados que no eran los óptimos, ya sabemos que las medidas no funcionan. ¿Por qué seguimos lloviendo sobre mojado? Y ahora que lo que más queremos es lluvias.
Tal cual. Sí, bueno, en realidad, como tú ves, nosotros de una u otra forma hemos sido sumamente resilientes y hemos tratado de sacar provecho incluso de esta crisis en la que vivimos, ¿no? O sea, yo por eso te mencionaba también que los restaurantes, como muchos de los negocios, ahorita nuestro deber social no es sostener el empleo. Yo creo que el empleo se sostendrá como consecuencia de las medidas y decisiones inteligentes que tomemos, preocupados por nuestra rentabilidad, preocupados por nuestras inversiones. Y parte de las inversiones que tenemos que hacer, y no es darle la razón a la ministra de Trabajo, pero tenemos que hacer es considerar el hecho de garantizarles a nuestros clientes una alimentación saludable, en el caso de los restaurantes, y por supuesto un ambiente acorde a lo que están pagando. Y para eso tenemos que buscar plantas eléctricas. O sea, de una u otra forma, si nosotros tenemos que tomar decisiones en este momento, no es salir a pedirle al gobierno que nos dé más horas de luz y lo que sea, porque sabemos que no lo vamos a lograr. Tenemos que analizar nuestros negocios y tenemos que ver si podemos seguir garantizando la calidad de lo que servimos y de lo que producimos. Y si no podemos hacerlo, pues posiblemente sí se pone en riesgo nuestras inversiones, nuestra rentabilidad y con eso el empleo. La función del gobierno ahorita, más allá de todas las decisiones que tome sobre energías alternativas y todo que serán de mediano y largo plazo, es ver cómo motivar que nuestros negocios sigan ofreciendo los productos como se deben. Y te pongo un ejemplo. Es absurdo seguir rogando o que las empresas de telecomunicaciones celulares ya sigan echando la culpa y diciendo, no nos pidan que les garanticemos la calidad de las telecomunicaciones y nos están quitando la luz. Ellos tienen que buscar su solución, como todos lo estamos haciendo. Yo no puedo decirte a ti, Rodrigo, si vas a comer en una de mis pizzerías, discúlpame que te enfermaste, pero se dañó el jamón. ¿Qué puedo hacer yo si te enfermaste y se enfermó el jamón si no me está dando luz el gobierno? No podemos hacer eso. Tenemos que ser responsables con lo que ofrecemos. Entonces, insisto, el gobierno nacional lamentablemente no está tomando las medidas que tiene que tomar y no todo es lo laboral. O sea, no puede el gobierno con una ley garantizar el empleo, tiene que garantizar con la demanda. Con la demanda tiene que garantizar el empleo. Y me sorprende, te soy franco, tengo muy buena relación, es más, son mis vecinos, la KPIPI, ya, pero me sorprende también esta visión también a veces bastante extraña de cómo funciona el mundo y que como que el mundo funcionara todavía como una oficina. ¿Ya? Y el mundo no funciona como una oficina, el mundo funciona 24/7. Y eso es como debemos nosotros seguir viendo y tenemos que ya exigir cambios permanentes a nuestro código de trabajo y no parches permanentes por cada coyuntura como se vaya presentando. Ya se habló, ¿te acuerdas de la ley? También de catástrofes naturales, cuando hay catástrofes naturales, aquí la catástrofe natural puede ser un paro nacional, ya, que no es natural, es Pues bueno, un tema de seres lo- lo- humanos. lo- los que organizan estos paros nacionales, que muchas veces creo que deberían estar presos, sí son un producto natural, o sea, son Sí, parte de bueno. la naturaleza. Son seres vivos, Sí, son de todas humanos. formas, creo que el Ecuador tiene ya suficientes lecciones aprendidas como para construir algo y no ir parchando cada que algo sucede. Y yo creo que mientras más libertad hay en la relación entre el empleador y el empleado, yo sí te digo, tiene que haber más confianza en el empresario. O sea, tenemos que ya eliminar estos prejuicios de mediados del siglo pasado que seguimos pensando en esclavitud, yo no sé en qué. Ya, yo creo que gran parte, si no, por no decir la gran mayoría de los empresarios, somos gente que entendemos la necesidad de nuestros empleados junto a nosotros y gran parte de los empleados entienden la necesidad del empresario frente a una empresa y todo un plan de negocios y todo lo que representa como estabilidad de ellos y de sus familias. Entonces, el interponer ahí en un choque una serie de leyes, de reglamentos y demás, lo único que hace es incentivar que cada vez haya más, entre comillas, empresarios que trabajan al filo de la ley, por no decir fuera de la ley, incluso empleados que le piden al empresario que no lo tenga afiliado o cualquier otra cosa, porque simplemente ven con recelo el cumplir la ley. Eso no puede pasar. Uno tiene que tener hasta cierto punto la tranquilidad de que está cumpliendo con su función social, pero que no se está jugando su futuro. Muchas veces hemos hablado
de la jubilación patronal y es lo que a muchos empresarios no nos deja dormir. Es decir, yo sigo dando empleo, sigo luchando, cuando hay utilidades tengo que repartir, cuando hay pérdidas las tengo que asumir yo como sea. O sea, hemos hecho ya mucho por este país. Creo que ya este país merece dar un paso, no un paso, un salto adelante para que realmente se potencie el empleo, porque todos los problemas que vemos aquí, y esto siempre lo hemos hablado contigo, Rodrigo, decantan en algo. El verdadero problema del país es que no hay oportunidades de empleo. Por eso los chicos jóvenes y muy inteligentes se están yendo incluso de este país. Por eso no están teniendo hijos, porque o si tienen hijos no quieren que sean de este país. Y eso es muy triste para un ecuatoriano como nosotros que le queremos tanto a nuestro país y que nos pasamos hablando de cómo mejorar. Bueno, sí hay gente que cuando ha tenido la posibilidad de las madres dar a luz fuera del Ecuador, Miami, por ejemplo, lo ha hecho, buscando que el hijo ¿Sí? tenga la doble nacionalidad. No hago ninguna referencia en particular. Pero claro, tenemos una ley cero apagones y tenemos todos los apagones posibles. Ahora tenemos la ley cero apagones 2.0. Esperemos que esta ley entienda la necesidad imperiosa de liberar la generación de energía, transparentar las tarifas que tal vez nos van a incomodar a todos. Yo no soy un gran consumidor de luz, pero sí tengo unas facturas un poco más altas por el tema de que necesito un tanque de frío para la leche, un ordeño mecánico, y hemos estado superando las cosas. Algún exfuncionario público alguna vez me decía, tienes que acostumbrarte, Rodrigo, a trabajar a pesar del gobierno. Y Exacto. es un gran amigo mío a quien le voy a compartir, obviamente, esta entrevista, porque es una realidad innegable. El gobierno está preocupado de ver cómo se preocupa, cómo sostiene su nicho de burocracia y de trabas y de regulaciones, pero no está viendo cómo protege, en de alguna medida proteger, no me gusta la palabra, pero cómo dinamiza, es la mejor, más adecuada, cómo dinamiza el sector privado, que de esa dinamización es de donde se genera empleo, se genera riqueza, se generan, de ser el caso, exportaciones, pero fundamentalmente se generan los impuestos que tanto quiere el sector público para no sé qué, porque seguimos con problemas en salud. Evidentemente tenemos problemas en generación eléctrica, tenemos problemas de vialidad, tenemos problemas en pago a proveedores, hablo de proveedores del Estado. Entonces, bueno, podríamos hablar de esto interminablemente. Se nos va acabando el tiempo. ¿Qué mensaje nos dejarías considerando estos dos aspectos? Tenemos un nuevo acuerdo ministerial de pico y placa, tú lo has mencionado que solamente placa y no pico, y tenemos un proyecto de ley cero apagones, 2.0. ¿Qué les recomendarías en este caso a las dos entidades? Asamblea y de pronto al Ministerio de Trabajo, que tiene la potestad de fácilmente modificar un acuerdo y corregirlo o mejorarlo, de ser el término. Mira, yo creo que, como tú bien dices, yo tengo muy pocas esperanzas de que esto se solucione y creo que eso es no ser esperanza, sino pragmático. De esto no se va a solucionar en las próximas semanas, meses, no sé si años. Y lamentablemente lo que nos quedan como ciudadanos y como empresarios es aprender a vivir con esto. En el caso muy particular nuestro, no podemos seguir pensando en el pasado y criticando el pasado. Tenemos que ver cómo vivir el presente y el futuro y hemos estado tratando de dar a nuestro gremio las mejores herramientas para poder sobrepasar esto y dando un mensaje también a la gente de que sigamos viviendo, porque nosotros, nuestro combustible, para hablar en temas de energía, es el estado de ánimo de la gente. Y no podemos seguir nosotros consumiéndonos y desgastándonos permanentemente en los problemas coyunturales que vivimos, porque estamos desgastando las actividades que suceden en esta ciudad y afectando gravemente al erario nacional por lo que tú mismo dices, porque la gente no consume, no hay impuestos y todo se viene dando y efectivamente estamos cavando un hoyo mucho más profundo. Pedirle al Estado
que los mensajes que mande sean claros, sean contundentes y que no perjudiquen más la imagen de este país que necesita inversión extranjera y necesita turismo, necesita recursos de afuera, necesita divisas. Somos un país dolarizado. Entonces no puede mandar, digamos, mensajes contradictorios. Hay muchos países, muchas ciudades en el mundo que atraviesan crisis mucho más fuertes incluso que las nuestras. Por favor, hay guerras allá afuera. No, hay temas de delincuencia en países vecinos que son mucho más graves en números que lo que nosotros vivimos. Entonces, yo sí damos a lo que como Agrepi, como Corec, a nivel nacional hemos estado convocando, que es a un pacto, ya a un pacto social que nos permita de alguna forma convivir con las realidades que tenemos, exigiéndole al gobierno, por supuesto, soluciones de corto, mediano y largo plazo, pero tampoco resignarnos sencillamente o resignar lo que nosotros podemos hacer por el país consumiendo o produciendo, ¿ya? Y desgastarnos permanentemente discutiendo sobre cosas que no están en nuestras manos solucionar y que estoy viendo que el gobierno tampoco los va a solucionar en el corto plazo. En el tema laboral, yo creo que ya dejémonos de discutir, como digo, leyes parche, sentémonos a hacer un código de trabajo moderno, entendamos y expliquemos a la gente efectivamente los beneficios que esto generaría en su estabilidad laboral y en lo que es realmente un trabajo digno, ¿ya? Y no como estamos ahora teniendo un montón de gente que trabaja al margen de la ley y que compite contra nuestros negocios, porque uno de los grandes problemas que también tenemos es la proliferación de la oferta informal, ya contra la que es imposible competir porque la gente lamentablemente le sigue comprando, porque todavía sigue esperando almuerzos de $2.50 y lamentablemente muchas veces no tienen que ver los precios con esto. Digamos, lamentablemente la gente sigue empujando en una economía dolarizada para que la gente venda a precios bajos, sacrificando muchas veces la calidad y más aún en un negocio como el nuestro que tiene que ver con la salud pública y en el que nosotros, insisto, y con esto termino, tenemos que garantizar de todas formas nuestros servicios y nuestros productos en estas circunstancias actuales, aprendiendo a vivir con lo que tenemos. Y no hay peor luz, esto ya suena más que trillado, ya que la que no hay. Yo creo que si tenemos luz y hay que pagar más, pues hay que pagar más como ha pasado y debe pasar con los combustibles. Tenemos que ya dejar de pensar en el papá Estado y comenzar a pagar lo que cuestan las cosas y todos, para que a todos nos bajen los costos también y no sean tan altos los precios. Porque también a veces, porque pocos pagan, los precios creo que son los que son. Entonces creo que todos tenemos que colaborar y todos tenemos que empujar este país. Muchísimas gracias, Diego. Creo que el mensaje es claro, es contundente. Decirnos la verdad sobre precios, decirnos la verdad sobre subsidios, decirnos la verdad de dónde va la plata que estamos pagando en impuestos es fundamental para que, así como las empresas se sostienen, generan empleo, generan riqueza, el Estado también tiene la responsabilidad de ajustar cinturones para que las empresas relacionadas no estén en mora, para que los trabajadores puedan generar riqueza y quienes se tengan que desvincular del Estado puedan emprender. Emprendedor es igual a empresario. Una empresa grande, Diego con una pizzería, el día de mañana saca alguna nueva pizzería, una nueva pizza innovadora, eso también es un emprendimiento nuevo que tiene que salir al mercado. Algunas funcionarán, otras no funcionarán. Eso ya es parte del riesgo de emprender. Con esto cerramos el día de hoy, confiando que tengan luz y si no tienen luz para cuando esto salga al aire, estará colgado en las redes, tanto de las de tiempo real como en las personales. Muy grato haberles saludado el día de hoy y a ti, Diego, gracias por tu tiempo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo.